La inflación sigue disparada en Cuba, lo que se traduce en una aceleración de los precios que pagamos los cubanos por casi cualquier artículo que podamos comprar. Quédate que te cuento cómo va la cosa. Según los datos oficiales de febrero, por sexto mes consecutivo, la inflación en Cuba se acelera. El economista Pedro Monreal lo resumía así en sus redes. La inflación creció en Cuba por sexto mes consecutivo en febrero de 2025 con un incremento mensual de 2.75%, equivalente a una tasa anualizada del 38.5%, un nivel muy alto que indica la incapacidad del gobierno para proveer el necesario equilibrio macroeconómico. Y es que resulta que este acelerón es el más grande y sostenido en los últimos 2 años, desde el que hubo, con algún frenazo, entre agosto de 2023 y marzo de 2024, cuando la inflación creció hasta un 3.4 en diciembre de 2023 y un 4.07 en marzo del 24. Pero, ¿qué significa este acelerón? Desde diciembre de 2020, que es desde cuando se tienen registros públicos de la inflación y cuando ocurrió el gran cambio del llamado ordenamiento monetario, esta medición ponderada del crecimiento de los precios en Cuba ha subido sin parar, como podemos ver en esta gráfica. Con acelerones y mesetas muy moderadas, el índice de precios al consumidor no detiene su tendencia al alza vertiginosamente, lo que quiere decir que los precios siguen subiendo sin control, haciendo cada vez más cara la vida de los cubanos, mientras quienes gobiernan en el país siguen sin tomar medidas que contengan el descalabro nacional. Para que entendamos, en economías estables la inflación crece mes a mes unas pocas décimas, lo que se traduce en que los precios crecen, pero poco a poco. En Cuba, con una economía para nada estable, ese crecimiento ocurre desde hace más de 4 años a una velocidad descontrolada, reportándose variaciones anuales de entre más del 20 y hasta más del 45%. O sea, que la vida de los cubanos de año a año es entre un 20 y más de un 45% más cara. Y para colmo, según expertos, las mediciones oficiales del IPC no son correctas y están por debajo de la inflación real del país. Imagínense cómo debe ser la inflación bien medida. Pero veamos los datos que tenemos, aunque no estén del todo bien medidos. Si vemos esta otra gráfica, que es de variaciones interanuales, podemos ver que dichas variaciones se han ido moderando desde noviembre de 2023 por debajo del 35%, pero esto no significa que la inflación esté bajando, solo significa que los precios están creciendo un poquito menos veloces. Para que comparemos un poco, si miramos esta gráfica de la inflación interanual en España entre enero de 2023 y febrero de 2025, podemos ver que de un año a otro la mayoría de los valores están por debajo del 4%. Solo en enero y febrero de 2023 vemos unas barras disparadas que corresponden a una inflación interanual del 5.9%, y el 6%. Y los españoles, créanme que no andan muy contentos con semejante inflación. Imagínense con una que la multiplica por 4 y hasta por 10. Claro, una cosa que sí hace España es indexar las pensiones al IPC. O sea, por lo general y en dependencia del gobierno de turno, las pensiones se suben anualmente según el IPC. Pero en Cuba es otra cosa. La revolución de los humildes por los humildes y para los humildes dice esto sobre el alto costo de la vida y las pensiones. Hay una cantidad grande de pensionados, tenemos casi 1,7, 1.600.000 pensionados. Y todos estos propios beneficios desde el punto de vista que impactan en los ingresos de los trabajadores también van gravitando sobre ese presupuesto de la seguridad social. Por tanto, para nosotros la dinámica, sostenibilidad del sistema es muy importante. Yo no quiero atiborrar de números ni nada, pero fíjense lo que significan los números en la seguridad social. Si uno incrementara solamente en un peso, a cada pensionado de la seguridad social para un año, se necesitan 19.000 millones de pesos. Así de golpe. Y estamos hablando de 17 años más. Por tanto, cualquier movimiento que se vaya a hacer en los ingresos son cientos de miles de millones de pesos. Es realmente bien grande. Y lo peor del caso es que la inflación en Cuba, como han alertado varios economistas de prestigio en el país y como hemos dicho en otras ocasiones en El Toque, es una inflación alada por el precio de los alimentos. Miren esta gráfica. Lo que vemos aquí es el efecto de los alimentos en la inflación mensual desde enero de 2023. O sea,
cuánto de responsabilidad tienen los alimentos en el 100% del crecimiento de los precios mes a mes. Y resulta que son los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas los responsables al menos de más del 50% de la subida del índice de precios al consumidor en 19 de los 26 meses analizados. La inflación en Cuba es debido sobre todo a una crisis alimentaria de gigantescas proporciones, mientras la cúpula castrista sigue construyendo hoteles e inventándose locomotoras. Gracias a todos por subirse en la locomotora de la economía nacional, que es nuestro turismo, el que marcha a todo tren rumbo a su recuperación y cuyo destino final es llegar a la prosperidad que tanto merece nuestro pueblo. Pero el régimen de La Habana, mientras invierte más en hoteles que en agricultura, lo que hace es inventarse topes de precios para lo poco que se produce, meter más y más dinero sin respaldo productivo en la economía nacional, para que la gente haga fogatas, ya saben, y tratan de contener la inflación a costa del empobrecimiento de la gente. La inflación implica una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo para las familias que dependen de ingresos en pesos cubanos que son fijos, así que no se ajustan a la inflación. Estamos hablando de pensiones y salarios en el sector empresarial estatal, y son entonces, si tú analizas todos estos mecanismos de transmisión, son los asalariados estatales y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis económica. Los que están pagando ese impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal, en realidad no es el Banco Central. El Banco Central emite el dinero, ese dinero genera inflación y son los asalariados y los pensionados los que pagan ese impuesto inflacionario. Y en última instancia también son los que están pagando el capricho de mantener a flote un sector empresarial estatal, no digo que todo, pero un porcentaje muy importante que no genera riqueza y es el costo principal de ese capricho ideológico, ¿no? De no querer reformar suficientemente la economía. Monreal lo explicaba de esta manera hace unos días. No se conocen suficientes datos de oferta de alimentos para explicar una moderación de precios, pero del lado de la demanda parece estar funcionando el efecto moderador de una pobreza masiva relacionada con la compresión brutal de la remuneración del trabajo. O sea, lo que hace el Estado cubano es contener los salarios estatales, que son la mayoría del empleo en Cuba, y las pensiones, que más del 40% de los jubilados cobran la mínima de 1.528 pesos, haciendo que tanto asalariados estatales como los pensionados, con su pobreza, sean los que desaceleren al menos un poco el crecimiento de los precios. La pobreza generalizada es la medida estrella de la continuidad revolucionaria en Cuba. Así nos va con esta gente. Aquí termino, por favor suscríbete al canal, síguenos en la red social donde nos veas y si consideras que nuestro trabajo es valioso, considera apoyarnos con un gracias monetizado en YouTube, unas estrellas en Facebook y sobre todo, comparte este video. También puedes hacerte miembro del canal en YouTube. Nos vemos. Chao.